Hola, muy buenas tardes, buenos días, soy María Teresa Cotón Cabañero y bueno, hoy vamos a hablar de lo importante que es tener protectores y maestros iluminados que estén vivos, no muertos, no dimensionales, aunque también los hay dimensionales. De hecho, los maestros de la tierra que están vivos y que son, digamos, santos encarnados, tienen conexión con los dimensionales, ¿no? Entonces, en nuestra tradición cristiana diríamos que es muy difícil encontrar este tipo de maestros, no porque no los haya, porque seguramente los ha habido y los habrá, que son pues los famosos santos, ¿no? Que les llamamos santos, ¿no? O iluminados, ¿no? Pero el problema es que nosotros estamos viviendo un final de los tiempos, estamos terminando un periodo kármico, ¿no? Un periodo de enseñanza, kármico es de enseñanza, ¿no? Entonces, tener un guía es muy importante. Normalmente, como yo lo puedo explicar y como yo aprendí, ¿no? Existen linajes, ¿no? Linajes en los cuales esos linajes han tenido tradiciones, ¿no? Que se han conservado durante siglos. Algunas tradiciones son muy secretas, no están en aquel entonces, por lo menos en la antigüedad, no se transmitían a las personas que no estaban metidas en un camino de crecimiento. Era muy difícil que un maestro, ¿no? Iluminado, estoy hablando de ese tipo de seres, ¿no? Que normalmente nos encontrábamos más en Oriente que en Occidente, ¿sí? Y ese maestro iluminado pues solo te daba, digamos, la enseñanza siempre y cuando estuvieras preparado, si no, no. Y para eso pues te podía hacer varios tipos de pruebas, ¿no? A ver cuál era tu nivel de energía, tu nivel de conocimiento, porque como decía Cristo, no se podía tirar perlas a los cerdos, ¿no? Y esto significa que no es porque quieran ellos quizá ocultarlos, aunque hay tradiciones muy que han estado muy en secreto, ¿no? Porque, ¿cómo lo podría yo explicar? Es un poquito difícil. Háganse cuenta que son seres que bajan a la tierra solamente a ayudar. Algunos, como yo decía en algunas pláticas y conferencias que he dado, son tulcos. Tulcos son personas que ya se liberaron. Esto nosotros lo tendríamos que ver como una historia, ¿no? Como si estuviéramos viviendo una película. Háganse cuenta que somos seres libres, que Dios nos crea, el universo nos crea, andamos por todo el universo, somos libres, tenemos una conciencia y vamos creciendo poco a poco en nuestra conciencia, en nuestro espíritu, con el cual somos creados. Es total la conciencia que tenemos, pero no la hemos vivido, no la hemos experienciado, como he dicho en otras entrevistas, ¿no? O en otras conferencias, ¿no? Entonces, hazte cuenta que es como si yo me voy al colegio y me explican lo que es París, ¿no? No es lo mismo, aunque me pasen fotos, aunque me digan, aunque me pasen película, que ir a París, ¿verdad? Entonces, nosotros hemos sido libres totalmente, somos seres creados en el universo, libres, somos seres de luz, con la oportunidad de tener toda la conciencia, pero nos falta una última lección, o sea, porque el universo siempre estamos, digamos, en el universo siempre estamos aprendiendo, y tenemos que aprender, pues, infinitos aprendizajes. No sabría yo en este cuerpo encarnado qué tantos aprendizajes tenemos que tener, pero tenemos que aprender infinitos aprendizajes, ¿no? Porque Dios es infinito, el universo es infinito, ¿de acuerdo? Entonces diríamos que hay seres liberados que no tendrían por qué estar aquí, ¿no? Como en el caso de Jesucristo, vamos a poner ese, o el de Buda, ¿no? Entonces lo tenemos que ver desapegados de la religión, no verlos como una religión, sino que fueron grandes seres que vinieron a enseñarnos diferentes culturas, diferentes caminos para llegar a nuestra verdadera naturaleza divina. Y cada maestro que baja a la tierra tiene diferentes niveles, no todos tienen el mismo nivel, ¿no? Por ejemplo, yo que he estado mucho con budistas, pues entonces allí hay muchas budas, ¿no? Daikinis, budas y daikinis, en donde se manifiestan de diferente forma la energía. Hay como que entender que todo es energía
y ese maestro manifiesta la energía que tiene, la energía tiene que ver con el nivel de conciencia que tenemos, ¿no? La energía es como si fuera la gasolina. Estos maestros han adquirido un nivel de luz muy elevado, ¿no? Y bajan a ayudar a la Tierra, aún que algunos, o la mayoría, se olvidan de quiénes son, ¿verdad? Unos eligen nacer, pues como Buda, en un gran palacio, ¿verdad? Porque a lo mejor esto le ayuda a que las personas aprendan a cómo desapegarse, ¿no? De ciertas pues situaciones, digamos, materiales en la tierra, porque no es que sea malo el dinero es bueno, porque lo necesitamos para comer, para vivir, necesitamos la parte económica, ¿no? Pero podemos tener dinero y estar desapegados, o no tener dinero y estar apegados, ¿de acuerdo? A la parte económica, ¿no? Entonces, todo el camino espiritual es muy sutil. Entonces, estos maestros que bajan a la tierra antes tenían monasterios, sobre todo en India, en Tíbet, en China, Japón, donde algunos trabajaban con artes marciales, otros trabajaban con ciertos tipos de meditación, como es el Zen, ¿no? El Zen en Japón, ¿no? A mí me encantó la primera vez que fui a meditar en el Zen, ¿no? Que me invitaron a meditar con estos monjes Zen. Me fascinó porque era como ese tipo de meditaciones, como estar todo el tiempo observando tus pensamientos, pero entrando en un vacío, en un vacío. Entonces a mí me gustó mucho ese camino. Diríamos que cuando bajamos a la tierra hemos en muchas vidas incursionado en muchos caminos. En unos hemos sido a lo mejor pues budistas, en otros hemos sido pues hinduistas, en otros hemos sido cristianos, en otros hemos sido islámicos. No lo podemos saber, porque realmente no importa. O sea, hay que entender que venimos a aprender y que todos son caminos, y es como si vas a una ciudad y una vez vas por una carretera, otra vas por otra, pero vas a llegar al mismo lugar. En una te vas a tardar más, el paisaje va a ser distinto. Entonces puede ser que las religiones se peleen porque digan, no, pero es que había un restaurante al pasar, había un árbol muy grande, y tú digas, pues eso no, yo no vi ningún restaurante ni ningún árbol, ¿verdad? Otro dirá, había una gasolinera, y es que iban por distintos caminos, pero llegaban al mismo lugar. Entonces las religiones han peleado por situaciones precisamente de esta índole. Son distintos caminos, y el que lo preside, o sea, el que baja a la tierra a iniciar un camino, como en el caso de Buda, o de Mahoma, o de Cristo, ¿no? Y hay muchos más que yo quizá desconozco, ¿no? Pero los que bajan simplemente a ayudar a la gente. Por eso tratan de estar en monasterios, o tratan de estar en lugares donde puedan ellos no olvidarse, o que esa cultura les vuelva a recordar quiénes son, ¿no? Y desde allá arriba pues pueden ellos planear dónde quieren bajar, y también esto que van a aprender va a recordar, porque pues todo eso ellos, digamos, lo vienen nada más a manifestar, ¿no? En la tierra, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso del budismo, ¿no? Pues Buda era Gautama Buda, pues era un príncipe, como ustedes saben, ¿no? Y él pues ve pasar una vez un cadáver, ¿no? Y él no sabía que existía la muerte, ¿no? Entonces cuando él se da cuenta que esto, pues que es así, que la gente envejece y que luego muere, pues él decide dejar todo, absolutamente todo, y dedicarse solamente a buscar el camino del regreso a casa del Padre, ¿no? O sea, a su verdadera naturaleza divina. Pero como todos vienen a enseñar una parte, digamos, la enseñanza cósmica es muy elevada, es muy amplia. Entonces diríamos que lo ideal sería entender en cada camino, vamos a llamarlo así, o en cada religión, entender lo que significa en uno y en el otro. O sea, hacer una unificación, ¿no? Que es lo que va a pasar ahora. Vamos a unificar, pues esto en el budismo es lo mismo que esto en el cristianismo, esto en el sufismo es lo mismo que en el islam. O sea, ver lo que es igual, lo que ha habido como base, ¿no? Entonces cuando estos maestros bajan a la tierra, piden
estar en un templo de preferencia, ¿no? Para que en ese templo puedan ellos crecer y recordar quiénes son, salvo en casos de muy grandes maestros como Buda o como Cristo o como Mahoma, que, bueno, Mahoma era un profeta, ¿no? Entonces, pues de alguna forma ellos buscan cómo ayudar más a la gente, ¿no? Cómo poder llegar a la gente que está todavía pues muy primitiva y que no se acuerda que para qué bajó a la tierra, porque vuelvo a repetir, éramos libres, éramos seres, algunos somos extraterrestres, otros somos ángeles caídos, otros somos, hay muchísima, aquí en la tierra hay muchísimos niveles de razas, de culturas y de diferentes grados de conciencia y de niveles espirituales, ¿no? Como decía en una de las pláticas que di sobre el karma, tener karma espiritual significa que no tienes acceso a aprender ciertas verdades, ¿no? Porque quizá en algunas vidas hemos tenido un mal manejo, ¿no?, de la espiritualidad, y luego tenemos karma espiritual y por eso no nos llega pues el maestro, ¿no?, que nos podría recordar, porque lo que hace el maestro simplemente es recordarte quién eres, ¿no? Pero tú lo vas recordando tú, no es que él te lo diga, sino que tú, a través de las prácticas que se hacen con ciertos linajes, ¿no?, pues se va uno contactando con la verdadera naturaleza poco a poco, ¿verdad? Y cuando uno se da cuenta que todos son caminos, pues uno no está discriminando los budas o los maestros sufis o los maestros gurús de la India o los cristianos. Te das cuenta que que son caminos nada más, ¿no? Y que de todos puedes aprender. A lo mejor tú tienes más afinidad con Buda, con su camino de Buda. El camino de Buda es la budeidad, el vacío, no es un nombre, o sea, él se llamaba Gautama Buda, le decían, pero era porque él consiguió la budeidad, o sea, el vacío, y todos tenemos un cuerpo búdico, todos, que ya quisiéramos en una vida alcanzarlo, que sería borrar todos los programas que tenemos en la mente equivocados, ¿no? Y quedarnos en un vacío total, ¿no? Eso sería alcanzar la budeidad, o sea, el vacío, ¿no? Entonces todos los maestros vienen a traer un nivel de conciencia que va a llevar luego a que la siguiente vida quizá encuentres un maestro que te lleve a un nivel más alto, porque los niveles nunca se terminan, son infinitos, ¿no? ¿Por qué nosotros, o sea, podemos ver que en cada maestro, como en una universidad, va a haber una enseñanza? Entonces no lo discriminamos como una religión, sino que me puedes enseñar tú, de tu tradición. No sé si me guste tu tradición, me quede ahí, no me quede, pero qué interesante, ¿no? ¿Qué dice tu tradición, verdad? Ah, pues mi tradición, vamos a suponer, dice, ¿verdad?, que existe la reencarnación, o mi tradición dice que podemos hablar con los difuntos, o mi tradición dice que el maestro que estaba antes que yo, pues me pasó toda la enseñanza y ahora el que me quedé en la tierra soy yo, como un rey que le hereda a su hijo el reinado, ¿no? Como lo vemos aquí, eso es un símbolo. Los reyes son un símbolo también de lo espiritual, ¿no? Aunque pues ya la monarquía pues tiende a terminarse, pero diríamos gobernar un país no es nada fácil, ¿no? Y aunque los reyes ahora ya no gobiernan, que básicamente pues son una figura simplemente del Estado, ¿no? Y por la tradición pues sí tienen, por supuesto que tienen su trascendencia, ¿no? Pero poco a poco pues irá diluyéndose, ¿no? Y quedarán más bien personas que tengan un cierto nivel de conciencia y que puedan ayudar a la tierra a seguir adelante, ¿no? Entonces pues nosotros aquí en la tierra, cuando hemos en otras vidas buscado un maestro, ¿verdad?, para que nos recordara quiénes somos, para que nos enseñara su cultura, ¿no?, pues siempre hay que agarrar lo bueno del maestro, o sea, en esta tradición, ¿a qué soy afín? Porque hay tradiciones que somos más afines y otras que somos menos afines, ¿no? Entonces tiene que ver con entenderlo, ¿no?, y tener afinidad, o entender que ese maestro me está enseñando matemáticas, el otro me está enseñando geografía, el otro me está enseñando historia,
pero todos me están enseñando. Si yo lo veo como una enseñanza y no tengo como que soy budista o que soy cristiana o que soy, sino que son tradiciones. Entonces en un nivel más elevado, ¿no? Todas las religiones son válidas. Yo todo esto lo aprendí de los extraterrestres, ¿no? Cuando iba yo a una escuela que tenía una persona que se llamaba Marla, ¿no? Pues estas eran las enseñanzas que nos daban. Nos daban la enseñanza de que todas las religiones eran simplemente caminos. ¿A cuál eras más afín? O a todas, o a ninguna, o te unificabas con todas, pero las religiones las hemos creado nosotros. Sin embargo, sí hay maestros que bajan a la tierra a dar enseñanza. Y muchos de estos maestros, sus enseñanzas son secretas, ¿no? Hasta que tú tienes un nivel que las puedes entender, ¿no? Porque si no, estaríamos pues como... pues nos iríamos, no lo entenderíamos, diríamos, ¿qué hace este? Hay cosas de algunos maestros que pudieran ser que a nosotros nos ofendieran, porque nuestra tradición, nuestra cultura, eso lo ve como malo, por ejemplo, y ellos lo tienen como una bendición, cosas que nosotros tenemos como si fuera algo, vamos a decir, pecaminoso, ¿no? Obsceno. Entonces, no es solo cultural, es de alguna manera enseñanzas en donde muchos maestros dan transmisiones, ¿no? A través, el maestro te puede dar su nivel de transmisión a través de mirarte a los ojos, a través de hablar, a través de tocarte, ¿sí? Y en otros niveles más elevados, pues hay otro tipo de transmisiones, ¿no? Que quizá nosotros no entenderíamos, ¿no? Pero que ellos... en esa tradición, porque es una tradición, ¿verdad? Yo lo que puedo transmitir es que nuestra energía va subiendo, va subiendo. Háganse cuenta que es como si fuéramos un foco de luz, que primero tenemos 40 watts, luego 60, luego 100, luego 200. Entonces, según nos vamos iluminando, ¿no? Nos vamos llenando de luz. Entonces, esa luz, ese que va subiendo ese maestro, te la puede contagiar a ti, de muchas maneras. Unas son secretas y otras son menos secretas, pero según la tradición, tiene que ver con la tradición, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, yo hice un chikun que según el maestro chino que lo impartió, pues decía que con ese chikun te liberabas, o sea, ya no tenías que volver a nacer, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente eran ejercicios. A mí me gusta por eso mucho esa tradición, ¿no? Porque no tienes que creer en nada, nada más haces chikun. Entonces, que son ejercicios como tipo tai chi. Entonces yo dije, o sea, tiene que ver, entendí de una manera que lo que tenía que ver para iluminarse era subir tu energía, que ahora le llaman subir la frecuencia, ¿no? Pero para subir la frecuencia necesitas cambiar pues toda la forma de pensar que tenemos, porque tenemos formas de pensar que nos los han inculcado nuestros ancestros, a veces los abuelos, a veces los tatarabuelos, los bisabuelos, los padres. Traemos muchísimas grabaciones que están ahí en el inconsciente, ¿verdad? De grabaciones que nuestros papás decían, esto es malo, esto es bueno, la tradición donde vivíamos también, la religión que había en ese lugar también. Entonces, lógicamente necesitamos entender que tenemos que romper con todas estas, digamos, formas que hemos tenido hasta este momento. Entonces, cuando hay maestros que están iluminados, que bajan de diferentes tradiciones, ¿no? Ellos te van a enseñar, según donde nazcan y donde piden nacer, una tradición que la hereda del anterior maestro. O sea, el anterior maestro que bajó a la tierra, vete a saber cuándo, porque se pierde la línea del tiempo, baja un maestro por primera vez, vamos a suponer, ese maestro hereda todo su poder al siguiente, el otro hereda todo su poder al siguiente, y así se va hasta este momento histórico. Pero es una transmisión espiritual de que ese maestro deja un encargado en la tierra, ¿de acuerdo? Para que siga su tradición y siga este camino, que es un camino, como cualquier otro camino, va a llegar al destino que sería la realización del ser, ¿de acuerdo? Entonces, claro, hasta este momento en Oriente, los orientales son muy herméticos y son muy celosos de sus conocimientos, ¿no? Porque lo que no quieren es que esto, pues,
se burlen y la gente como no lo va a entender, pues haga de esto algo en vez de bueno, malo, ¿no? Y ahí la gente se confunde porque lógicamente al no haber estado en un camino de crecimiento, digamos, de alto nivel espiritual, pues no puedes entenderlo, ¿de acuerdo? O sea, a nadie se le puede pasar no sé, al 7º grado sin haber estudiado el 1er grado. No porque sea malo, sino porque no va a entender nada. Si yo le doy álgebra, ¿verdad? No va a entender un niño de 6 años el álgebra, no porque sea tonto, sino porque no ha llegado a madurar su conciencia. De eso se trata. Entonces, pues hay montones de libros escritos por estos grandes maestros, ¿verdad? En donde estos libros, pues, nos van llevando a los conocimientos poco a poco que se ha desarrollado en algunas culturas orientales y que han permanecido secretos durante muchos siglos, precisamente porque la humanidad no estaba preparada y hasta la fecha no lo está. Porque cuando hay algo diferente a lo que nosotros pensamos, pues ya enseguida lo catalogamos de malo, sin buscar, o sea, sin juzgarlo, sin haberlo conocido. Por ejemplo, si yo sí he estado en ese lugar, pues puedo juzgar porque he visto, ¿no? Y he estado ahí y he visto lo que pasa, ¿no? Y he estudiado su cultura. Pero si tú no has estado en ese lugar y no conoces la cultura ni sabes de qué va, pues no puedes juzgar porque no tienes las herramientas ni la verdad. Y antes de juzgar, pues tendríamos que buscar, ¿no? Esas tradiciones de qué se tratan y no las cosas muy secretas. Ellos como son muy, guardan dentro de ellos, son muy herméticos, o eran muy herméticos, ¿no? Antes pues no viajaban a Occidente, ahora viajan a Occidente para dar enseñanza, ¿de acuerdo? Entonces, lógicamente, que tenemos que entender que las tradiciones nos llevan por un camino, a la meta donde ese maestro ha llegado. El maestro solo te puede llevar a donde ha llegado él, ¿de acuerdo? Y su tradición. Entonces, si el maestro tiene un nivel, él te lleva a ese nivel. Bueno, yo entendí algo que quisiera transmitirles, ¿no? Es difícil transmitir una experiencia porque las experiencias son lo que tú has vivido, no lo puedes transmitir, es una situación en las cuales no puedes transmitir la vivencia, porque es como decir lo que digo a veces, ¿no? Comerte una manzana, pues si no te la comes, no, imposible, ¿no? Lo que entendí que me gustó mucho, ¿no? Que hay caminos que van, pues, en burro, hay caminos que van en bicicleta, a una ciudad, vamos a ponerlo, ¿no? Hay caminos que van en coche, hay caminos que van en avioneta, ¿no? Y hay caminos que van caminando a pie, ¿no? Entonces, cuando me di cuenta que había diferentes niveles de conciencia, donde el maestro te llevaba a donde él estaba, pero ¿dónde estaba él? ¿Verdad? Claro que por sus frutos los conoceréis, pero hay maestros que solo con mirarte te pasan su energía, ¿no? Que se llama Shakti, como les dije antes, ¿no? Hay otros que solo con estar al lado de ellos, ¿no? Y hay algunas transmisiones, ¿no? Que te dan tocándote, ¿no? Ya puede ser con la cabeza, ¿no? Ya, o sea, que te pasan su energía, ¿no? Por eso les decía yo que el Qigong me gustó, ¿no? Porque el Qigong no hay que creer en nada, haces los ejercicios y te vas limpiando, porque iluminarte es irte limpiando, ya que todos tenemos luz y somos luz, estamos iluminados, lo único que nos hemos llenado es como un vidrio, ¿verdad? Que se ha llenado de grasa, de hollín, de algo negro, ¿verdad? Y diríamos que lo tenemos que ir limpiando, y cuando lo hayamos limpiado ese vidrio, ¿verdad? Pues vamos a ver que el sol siempre estuvo ahí, o sea, nuestro espíritu siempre estuvo ahí, pero lo hemos llenado de karma, ¿no? En este caso de algo que no pudimos aprender de una manera correcta o no pudimos hacerlo de una manera correcta, ¿no? Entonces estos maestros aparte también te limpian karma, eso también me encantó, ¿no? Porque así como Jesús limpió el karma, yo pensé que era el único que limpiaba el pecado, ¿no? O el karma. Para mí el pecado es como la neurosis, ¿no? Que todos estamos pues neuróticos, ¿no? Y si Jesús limpió el pecado, que el pecado significa separación, pues yo pensé que era el único.
Pero cuando yo vi maestros aquí en la tierra, ¿no? Que también te limpiaban el karma, no tanto como él, claro, porque cada uno tiene un nivel. Y si lo quisiéramos poner como un limpiador, pues hay limpiadores que limpian más y limpiadores que limpian menos, digo, limpiadores de limpiar, ¿no? Entonces, de mejor calidad, de peor calidad, para poderlo entender. En este caso no es de calidad, es de nivel espiritual. Entonces, por eso Jesús es que el que culmina, ¿verdad?, de que muchos maestros vengan a la tierra, ¿no?, pero que él se lleva todo, absolutamente todo el karma, ¿no? Sin embargo, puedes tener varios maestros, así como en la escuela o en la universidad, pues hemos tenido muchos maestros. O sea, yo no entiendo por qué nos hemos aferrado solo a una sola cosa, ¿no? Claro que tenemos al director, que en este caso para mí es Jesucristo, ¿verdad? Pero si aprendo algo de Buda, pues gracias, ¿no? Porque me enseñaste esto, ¿verdad? O si aprendo algo de un gurú en la India, que sea de luz, porque también hay de oscuridad, ojo, ¿no? ¿Y cómo lo sé? O sea, no es una enseñanza mental, no es sí hay libros y sí hay conferencias y pláticas y cosas que nos ha dejado el maestro, ¿no? Pero un verdadero maestro te transmite su energía. Entonces es una experiencia que tienes, ¿no?, de la energía que él ha transmitido, ¿no? Y también sus libros, ¿no?, pueden estar cargados de Shakti, o sea, de energía, los puedes leer y según el nivel que tiene ese maestro, se te impregna, ¿no? Y algunos están cargados a propósito para que cuando los leas te llenes de luz. También hay libros cargados negativamente, ojos, ¿no? Pero uno lo nota, según vas creciendo, te vas dando cuenta de cuál está cargado y cuál no, ¿no? No puedo, porque es al aire, explicar qué libros están cargados, ¿no? Pero varios, que hay famosos, ¿verdad? Yo los empezaba a leer, ¿verdad? Y tenían mucho conocimiento, o sea, no tiene nada que ver que no tenga conocimiento, nada más que están cargados para que la conciencia se nuble, y también están cargados, diríamos, pues de una manera que hace que, pues a mi manera de ver, como que te atores, como que te quedes ahí, como que te resplandezca solo lo que te está enseñando ese libro que tiene muchos conocimientos, ¿verdad? Pero que los tiene transgiversados o mezcla un poco de malo y un poco de bueno, un poco de cal y una arena. Pero si tú estás en un verdadero camino de luz, tú lo distingues. O sea, tú distingues, por supuesto, lo que está ahí. Y también te llegan avisos y te llegan un libro que no lo puedo nombrar, lo leía y lo veía siempre nublado, siempre veía nublado, ¿no? Entonces, en mis cursos en presencia sí lo digo, pero aquí al público no. No, porque yo no quiero una guerra con nadie, ¿no? Pero ese libro está dictado por extraterrestres, ¿no? Y hay muchos libros que están dictados por extraterrestres y son oscuros. O sea, al que se lo dictan, le están dando poder, pero no le están dando enseñanza, que son cosas distintas. El amor conlleva poder, pero si el poder no conlleva amor, es un camino oscuro, ¿de acuerdo? Y bueno, los oscuros siempre saben cómo hablar de lo bueno para meter entre medias lo que ellos quieren, pues que tú de alguna manera no lo sepas, o lo que sepas que esté de alguna forma enrevesado, o que de alguna manera creas que eso es así. Pero como te dan cosas buenas, pues la otra también crees que es buena. Y la única manera de saberlo es con conciencia, ¿de acuerdo? Estos maestros que yo digo de sabiduría, ¿no?, y de luz, que son diferentes linajes que he tenido tanto en la India como en Tíbet, ¿no? Son maestros que vienen a que la persona se ilumine y se libere, que significa que no vuelvan a ser. Y todas sus enseñanzas y técnicas son para que no vuelvan a ser en un mundo de dolor, o a que esta sea su última vida. Eso es, los grandes maestros siempre te van a hablar de que esta sea tu última vida, ¿de acuerdo? Y te van a dar técnicas, por supuesto. Porque lo demás, pues que la vida es, o sea, es corta, ¿no? Tal como la tenemos, ¿no? Entonces, qué mejor regalo, ¿no?, que maestros que te están dando una forma de que esta sea tu última vida de dolor y que trasciendas, ¿de acuerdo? Pero para eso tú vas teniendo experiencias con el maestro, por supuesto, experiencias que no se pueden explicar, porque son experiencias del corazón, internas, ¿no?
y entras a estados de conciencia, digamos, en el cual empiezas a entender cosas que no entendías antes, ¿no? Y, y podríamos decir que esos maestros, ¿no? Que están en la tierra, como el otro día creo que hablé de Sai Baba, ¿no? Pues es uno de ellos, ¿no? Que ya murió, pero Sai Baba, pues como él decía, él venía a hacer milagros y hacía muchos milagros, ¿no? Que la verdad, pues era espectacular, ¿no? Pero él venía a hacer milagros, o sea, que la gente viera que esto era posible, que podía transmutar la energía en materia, podía hacer el vibuti, que se llama, salir de sus manos así a montones, ¿no? Y por ahí hay un video que me han recomendado, ¿no? Precisamente de Sai Baba, con un gran jarrón en donde él metía la mano, ¿no? Y a ver si luego se los puedo pasar, ¿no? Y salían, pero así, cascadas de vibuti. El vibuti es como polvo que la persona tomaba, ¿no? Y sabía, yo lo he probado, sabía a rosas, y entre incienso y rosas, y parece que tenía la particularidad de curar, ¿no? Pero él también hacía así con la mano y traía joyas, rubíes, esmeraldas, pero para lo que lo vivieron, los que lo vivieron, pues es una realidad. Para los que no lo han vivido, pues dirán, ay, ¿cómo es posible, verdad? Que ande repartiendo esmeraldas y rubíes. Sí, porque es una forma de explicarle a la gente que eso existe, ¿sí? Por ejemplo, hay gente que me decía, ay, ¿cómo es posible que Jesús caminara sobre el mar? Es que eso no es importante si caminaba o no, pero claro que se puede caminar sobre el mar porque estas personas tienen poderes que se llaman siddhis, así se llaman, y pueden levitar. Pues si levitan algunos gurús en la India, ¿por qué no va a levitar Jesucristo, que es un maestro de maestros, ¿no? Pues claro, son poderes que tenemos, todos los seres humanos los tenemos, nada más que no los hemos desarrollado. Hay gente que levita espontáneamente, hay gente que tiene que hacer prácticas para levitar, si es que eso le interesa, ¿verdad? Pero Jesús, pues lo que hizo, ¿pero para qué hizo eso? Para demostrar que eso se podía, o sea, que eso era posible, que se podía levitar, ¿no? Y así todas las enseñanzas que los maestros nos dan, es los verdaderos, ¿verdad? Es como tú también lo puedes hacer. No es que solo lo hago yo, ¿no? Si tú también lo puedes hacer, ¿no? Y si no te da la forma de hacerlo, pues no quiere decir que no es un maestro de luz, ¿verdad? Entonces, también, pues, en las enseñanzas que dan estos maestros, ¿no? Está en que te cuiden toda la vida, ¿verdad? Como si fueran ángeles, aunque se hayan muerto. Muchos pues han ido ya y se han muerto, algunos maestros míos, ¿no? Pero ellos te siguen cuidando. Los conociste en vida y te siguen cuidando. Y muchos guías que tienes en este momento, puede ser que hayan sido maestros tuyos en otras vidas, ¿no? Yo cuando leo los registros acásicos veo que algún indio, por ejemplo, de algunas tribus de Estados Unidos, ahora se presentan a esa persona y era su padre en otra vida, ¿no? Ese indio, ¿no? Y ahora es una persona que lo está cuidando en el más allá. O sea, él está muerto, está en el más allá, pero está cuidando a esa persona porque fue su alumna. Entonces, todos los maestros nos conectan con ellos, ¿no? Tenemos aquí un centro espiritual, chakra espiritual coronario, ¿no? Pero digamos que nos ponen como una conexión con ellos, ¿no? Para estarnos ayudando, ¿no? Cuando ya se mueran o cuando inclusive la persona muera, ellos están siempre cuidándolos, ¿no? Cuidándonos, ¿no? En tanto, si están vivos, nos siguen también cuidando, y si fallecen o muere la persona, ellos los siguen cuidando. Entonces, no es lo mismo tener un maestro que no lo conoces, que no sabes quién es, a un maestro que has tenido en vida. O sea, que has hablado con él, que has comido con él, que ha impartido con él cursos, ¿no? Has estado con él y has estado, digamos, viendo su vida, ¿no? Y sabiendo su vida, porque cuando escriben libros, pues también escriben su currículum, ¿no? Entonces, esos maestros, es importante encontrar maestros de ese estilo. No gente que sí sabe mucho y sí habla de muchas cosas, pero no tiene la experiencia. Y la experiencia que te da un maestro es que tu conciencia crece, que te conecta con tu verdadero ser, con tu naturaleza divina, ¿no? Y hace que tú avances más rápido, ¿no? Aunque no lo vuelvas a ver nunca más, no importa, te está ayudando en otros niveles. ¿Y cómo distingues un maestro de luz, de oscuridad? Pues el de luz siempre te va a hablar de amor, ninguna otra cosa, ¿no? No hay
no hay otra cosa diferente a que tú consigas el amor dentro de ti, la realización de tu ser, que es puro amor, claro. Y un maestro de oscuridad pues solo te habla de poder, de cómo conseguir esto y cómo conseguir lo otro y cómo conseguir que veas. No está malo de que veas las auras, no está malo que seas vidente, no, pero realmente un maestro de iluminación te habla de iluminarte, y en la medida en que te vas iluminando y liberándote, tú ya ves las auras o tú ya te haces vidente, no por arte de magia, no con técnica, sino que esa misma purificación va haciendo que tú tengas diferentes niveles de conexión con tu propio ser, que es el que te hace, pues de alguna manera, que se abran todas estas, digamos, siddhis, que se llaman siddhis o poderes, estos poderes. Pero tampoco, o sea, tú no meditas para tener esos poderes, tú meditas para iluminarte y para liberarte del karma en esta vida, ¿no? Y en base a que haces eso, los poderes van saliendo solos. Por eso es que la gente dice, no, es que no veo, es que no avanzo, es que no tengo contactación con mis maestros, porque está en un camino equivocado. El camino es que tú encuentres un maestro, ¿verdad?, iluminado, y que él te lleve hacia donde él está. Aunque tú seas cristiana, no importa, o sea, tú puedes tener varios maestros, cada maestro te enseña diferente. La conciencia, o sea, como dijo Jesús, la verdad estará libre. O sea, ¿cómo sabes que es un maestro? Porque te hace libre, porque te sientes libre, porque no dependes de él, porque no hace falta que esté él para que tú seas libre. Vas teniendo una libertad que no quiere decir que no tengas karma, puedes seguir teniendo karma, pero tienes una libertad muy grande dentro de ti, ¿de acuerdo? Entonces, vas teniendo libertad en tu pensamiento, libertad en tu vida, libertad, se van abriendo muchas puertas en donde vas sintiendo esa libertad que te hace libre, que te sientes libre, se te van quitando los miedos, se te van quitando las angustias, aunque sigas teniendo karma, ¿no? ¿Por qué? Pues porque va bajando, se va limpiando una parte y va bajando otra, porque tienes que seguir aprendiendo, porque mientras estamos en la tierra seguimos aprendiendo, ¿no? Entonces, hay veces que personas que me dicen, ¿por qué tengo esta enfermedad? Y yo les digo, porque tiene que ver con esto, porque se ve el por qué. Y la persona, pues, a veces no lo cree. No, pero ¿qué tiene que ver? No, claro que tiene que ver. Esta enfermedad tiene que ver con esto que te faltó en esta vida o en otra. No lo sé, eso lo tiene que averiguar esa persona, ¿verdad? Si fue en esta vida o en otra. Pero tener guías y maestros vivos, que estén vivos, es muy importante. Leer sus libros, ¿no? Acercarse, aunque sea pedirlo, hay que pedirlo, por supuesto, en gracia, siempre en gracia, ¿no? Hay que pedir que la gracia haga que esos maestros lleguen a nuestra vida, ¿verdad? Y también, así como Jesús formó discípulos, pues estos maestros tienen sus discípulos, ¿de acuerdo? O tienen sus personas, sus monjes o sus seguidores que les han enseñado lo mismo que ellos saben. A lo mejor, como los discípulos no iban a tener el mismo nivel que Jesucristo, pero pues ya quisiéramos tener un discípulo de Jesucristo pues aquí a nuestro lado, ¿verdad? Entonces, y algunos monjes orientales han sido en otras vidas, han sido discípulos. O sea, yo por lo menos he conocido a dos, no sé si más, ¿no? He conocido a varios que han sido aparentemente apóstoles, ¿no? Pero dos sobre todo, ¿no? Pues que al parecer fueron apóstoles de Jesús, ¿no? Entonces, pues, si de alguna manera esto es así, ¿verdad? Pues por sus frutos los conoceréis. Es gente que no puedo hablar de ella en público, ¿verdad? Porque no tengo el derecho a hablar de ellos, ¿no? No creo que es idóneo, ¿no? Pero porque cada uno tiene que encontrar su maestro. Lo pueden encontrar a través solito de pedirlo, ¿verdad? De que llegue solo, ¿no? No tienen que ser mis maestros, pueden ser otros. Puedo ser yo también un canal, ¿verdad? De las enseñanzas que he tenido, ¿no? Y transmitir lo que yo sé. Todos podemos transmitir. Ahora, el maestro también te conecta con su maestro del espiritual. Por ejemplo, si yo he estado con un maestro de luz, que él, su maestro era Jesucristo, ¿no? Vamos a suponer, él conecta a sus discípulos directamente con Jesucristo, no con él. Entonces, con él también, pero de una manera como más humana, más terrenal, pero con Jesucristo es una conexión que él mismo te da, puesto que él está conectado con Jesús, él te da la conexión. Entonces, todo eso
pues es muy difícil porque las enseñanzas antes eran orales, no eran escritas, no es como ahora que lo grabamos, ¿verdad? O que lo podemos escribir o grabarlo. Antes era que tenía lo que se te quedaba, o sea, los apóstoles, pues Jesús hablaba y se les tenía lo que se les quedaba en la cabeza, ¿verdad? No apuntaban nada. Hay algunos maestros que no dejan apuntar, hay algunos maestros que no dejan grabar, pero los verdaderos maestros sí dejan apuntar y grabar, ¿sí? Y aparte, porque no hay nada que ocultar, ¿de acuerdo? Y cuando ya llegan a enseñanzas superiores, pues ya hay partes que tú ya las entiendes, ya, aunque ellos no te lo digan, tú ya cuando llegas a su clase, tú ya lo sabías desde antes, ¿no? Te llegó. Entonces, bueno, pues les voy a enseñar varios libros de algunos de mis maestros, ¿no? Uno de los maestros que está muy para todo el mundo, ¿verdad? Que se llama Tenzin Wangyal Rinpoche, La esencia pura de la mente, pues si lo pueden encontrar. La editorial Bodhi se llama, la editorial, ¿no? Que es de la antigua tradición Doshen del Tíbet, que es una tradición altísima, ¿no? Yo con él pues he estado en persona muchas veces, ¿no? Otro, Sanación con forma de energía y luz, los 5 elementos en el chamanismo tibetano, el tantra y el doshen, ¿sí? Y después hay otro, Maravillas de la mente natural, la esencia del doshen en la tradición Bon originaria del Tíbet. Entonces he tenido este maestro y también tuve a su maestro de él, una maravilla, y lo he visto y conocido personalmente. El maestro de uno de mis maestros, exactamente de Tenzin Wangyal Rinpoche, lo pondremos ahí para que lo puedan leer. Se llama Lopon, su santidad está considerado un santo, ¿no? Su santidad Lopon Rinpoche. Y cuando fui al Tíbet, yo ya lo conocía porque había venido a México y estuve con él. Por ejemplo, en esta imagen de Buda, por ejemplo aquí, se ve Atapirissa, que así se llama. Buda se llama así y se ve totalmente desnudo. ¿Qué significa? Tiene un significado de que está totalmente vaciado, ¿sí? De que no tiene ninguna grabación, no tiene nada, está vacío, está desnudo totalmente, ¿sí? Entonces ahí es cuando vemos que las tradiciones orientales pues son muy diferentes, ¿no? Y cuando conocí a Lopon Rinpoche, aquí en México, tuve una conexión fuertísima con él, pero cuando fui al Tíbet yo no encontraba su monasterio y por así arte de magia, un taxista me llevó, que fue como increíble, ¿no? Que me pudiera llevar al monasterio allá arriba en una montaña, ¿no? Y él me recibió, inclusive, y a mis alumnos españoles que venían conmigo, en su aposento, en su recámara, ¿sí? Y había gente en su habitación donde duerme. Eso es un honor así, pero hay que entenderlo. A lo mejor otros dirían, pues qué importa, no nos importa, ahí está toda su energía. Y algunos maestros, no te reciben en su habitación, por supuesto que no. Pero era un gran santo y quiso darnos este regalo, ¿no? De su energía, ¿de acuerdo? Entonces, y los alumnos que tenía él, que eran montones de monjes que estaban ahí, hacía más de un año que no lo veían. Pues quizá nosotros llegamos y nos quiso dar ese regalo, ¿de acuerdo? Entonces, pero la presencia de estar cerca de un maestro iluminado es una experiencia, no es una creencia, ¿de acuerdo? Es algo que hay que vivirlo, ¿sí? Entras en un estado alterado de conciencia, como si te tomaras, yo qué sé, peyote o marihuana, ¿sí? Bueno, pues muchas gracias y un abrazo muy fuerte y espero que todo esto que todos aprendamos de las experiencias que pude yo transmitir. Muchas gracias.